Você, ¿quieres un trozo de pan? Gracias por eso. Había en la región de Oaxaca, México, una hacienda tan antigua que los viejos del lugar decían que sus raíces estaban enterradas más profundo que las del árbol de ahuehuete que crecía junto al portón principal. La llamaban el Linar de Plata, y su nombre no era casualidad. En los tiempos de bonanza, cuando el lino florecía bajo el sol de la sierra y el viento bajaba fresco desde los cerros, aquella tierra producía tanto que los sacos se apilaban hasta el techo de los almacenes y los camiones salían cargados 2 veces por semana hacia la ciudad. Pero eso era antes. Antes de que la enfermedad se llevara a Consuelo, la esposa de don Estanislao Barrenechea, una mujer de carácter suave pero de voluntad firme, que había sido, sin que nadie lo supiera claramente, el verdadero corazón de aquella hacienda. Ella revisaba las cuentas los martes. Ella caminaba entre los trabajadores los jueves. Ella sabía el nombre de cada familia que vivía en el campamento. Sabía quién había tenido un hijo nuevo, quién había perdido a su madre, quién estaba enfermo y necesitaba días de descanso sin que se le descontara el jornal. Cuando Consuelo murió, dejó un vacío que don Estanislao no supo cómo llenar, no porque no la amara, la amaba profundamente. La había amado desde que la conoció, siendo los 2 jóvenes sin nada, cuando él apenas heredaba una tierra semiabonada y una deuda con el Banco Regional. La amaba con esa clase de amor que no se proclama en palabras, sino que se construye en silencio, día a día, durante más de 30 años de matrimonio. Pero el duelo lo paralizó de una manera que él mismo no comprendía del todo. Lo alejó de las cosas cotidianas. Lo encerró primero en la habitación, luego en la casa principal, y finalmente, cuando comenzó a salir, lo confinó al balcón. Ese balcón amplio, de madera oscura y barandal de hierro forjado, desde donde podía ver los campos extenderse hacia el horizonte sin tener que pisar el barro, sin tener que escuchar las conversaciones de los peones, sin tener que enfrentarse a nada que le recordara que la vida seguía moviéndose, aunque él hubiera preferido quedarse quieto. Había pasado casi 3 años así. 3 años en los que el capataz Abundio Crisóstomo Villafuerte había ganado un poder que nadie le había otorgado formalmente, pero que todos habían terminado por aceptar, porque don Estanislao simplemente no estaba. Abundio era un hombre de 40 y tantos años, de complexión gruesa, bigote recortado con esmero y una manera de hablar que combinaba el halago excesivo con la amenaza velada, dependiendo de con quién estuviera hablando. Con don Estanislao era la deferencia personificada. Con los trabajadores era otra cosa completamente distinta. El problema no llegó de golpe. Llegó como llegan casi todos los problemas graves, despacio, disfrazado de pequeñas irregularidades que podían tener explicaciones razonables. Primero fueron las cuentas. Don Estanislao recibía cada mes un informe de producción que Abundio le preparaba con letra prolija y cifras ordenadas. Durante el primer año después de la muerte de Consuelo, las cifras habían bajado, y eso era explicable. El duelo había afectado a toda la hacienda. Hubo semanas sin supervisión, hubo decisiones que nadie tomó a tiempo. Don Estanislao lo entendió y no lo cuestionó. Pero al segundo año, cuando las cosas deberían haber empezado a estabilizarse, los números seguían sin cuadrar. La producción bajaba, aunque las lluvias habían sido buenas. Los costos subían, aunque los insumos no habían cambiado de precio. Los márgenes se apretaban de una manera que no tenía una explicación clara en los informes de Abundio, pero que siempre venía acompañada de una justificación elaborada. Una plaga menor aquí, una reparación urgente allá, un lote de semillas que resultó defectuoso, una deuda con el proveedor que había que saldar antes de que cortara el suministro. Don Estanislao escuchaba, asentía, firmaba los cheques que le ponían enfrente y volvía al balcón.
Pero algo había comenzado a moverse en el fondo de su conciencia, algo que al principio era apenas una incomodidad vaga, como la sensación de haber olvidado algo importante sin saber exactamente qué. Con el tiempo ese algo fue tomando forma, fue volviéndose más concreto, más difícil de ignorar. Fue su contador externo quien terminó de encender la alarma. El licenciado Primitivo Salazar Ochoa llevaba 20 años haciendo la declaración fiscal de la Hacienda. Era un hombre meticuloso, discreto y absolutamente leal a don Estanislao, no porque le pagara especialmente bien, sino porque había conocido a Consuelo y había sentido un respeto genuino por ella que se extendía por asociación hacia su viudo. Un martes de octubre, Primitivo llegó a la hacienda sin cita previa, cosa que nunca hacía, y pidió hablar con don Estanislao en privado. Se encerraron en el estudio. Primitivo puso sobre el escritorio 3 carpetas de hojas impresas y pasó la siguiente hora explicando, con la paciencia de quien sabe que está entregando una noticia difícil, lo que había encontrado al cruzar los registros de compras de la hacienda con los precios reales del mercado regional durante los últimos 2 años. El resumen era brutal en su simplicidad. Alguien estaba inflando los costos de insumos de manera sistemática. Fertilizantes comprados a un proveedor que cobraba un 30% más que el precio de mercado. Reparaciones de maquinaria facturadas por una empresa que, al investigar, resultaba tener como único accionista registrado a un pariente cercano del capataz Abundio Villafuerte. Jornales pagados por días trabajados que, al contrastar con los registros de entrada y salida del campamento, simplemente no coincidían. No era un error contable, era un robo sistemático y sostenido. Don Estanislao escuchó todo sin interrumpir. Cuando Primitivo terminó, se quedó en silencio durante un tiempo que al contador le pareció excesivamente largo. Luego preguntó, con una calma que sorprendió a Primitivo, si alguien más sabía lo que él acababa de contar. Nadie más, respondió Primitivo. Había venido directamente a él. Don Estanislao le agradeció, le pidió que guardara absoluta reserva. Le dijo que necesitaba tiempo para pensar cómo actuar. Cuando Primitivo se fue, don Estanislao se quedó solo en el estudio durante mucho tiempo. No revisó las carpetas de inmediato. Se quedó mirando la fotografía de Consuelo que tenía en la esquina del escritorio. Esa foto que ella misma había elegido porque decía que era la única donde salía con los ojos abiertos de verdad. No posando, sino mirando algo que le interesaba genuinamente. Y en esa foto su mirada apuntaba hacia afuera del encuadre, hacia algo que la cámara no había capturado. Pensó en ella mucho esa tarde. Pensó en cómo ella nunca se habría enterado de ese robo desde el balcón. Ella lo habría sabido antes, mucho antes, porque ella caminaba entre la gente. Ella escuchaba, ella miraba. Y por primera vez en 3 años, don Estanislao sintió algo que no era exactamente dolor y no era exactamente culpa, sino una combinación de ambas cosas mezclada con algo más, la conciencia de que había fallado. No solo en los libros de contabilidad, había fallado en algo más fundamental. Había abandonado su responsabilidad con las personas que dependían de aquella tierra para vivir, no con maldad, no con negligencia intencional. Simplemente se había rendido al dolor de una manera que había tenido consecuencias reales, en vidas reales, de personas que nunca habían tenido nada que ver con su duelo. Esa noche, don Estanislao tomó una decisión. No iba a llamar a la policía. No todavía, al menos. No iba a confrontar a Abundio con los papeles sobre la mesa. Eso sería demasiado fácil y demasiado incompleto. Podría resolver el problema de la corrupción contable sin entender nada de lo que realmente había pasado en aquella hacienda durante su ausencia. Sin saber quiénes más estaban involucrados, sin saber cómo vivían realmente los trabajadores, sin entender el nivel de daño que su indiferencia había permitido. Necesitaba saber la verdad completa.
y la única manera de saberla era verla con sus propios ojos. Esa noche, don Estanislao Barrenechea, dueño de El Linar de Plata, hombre que había dormido en cama con sábanas de algodón fino durante toda su vida adulta, llamó a su hijo mayor, Rodrigo, que vivía en Ciudad de México, y le dijo que iba a ausentarse unas semanas por un viaje de negocios al norte del país. Le pidió que no se preocupara. Le dijo que Abundio estaría al tanto de todo mientras él no estuviera. Rodrigo preguntó si todo estaba bien. Don Estanislao dijo que sí, que solo necesitaba aire fresco. No era exactamente mentira. Lo que hizo después fue meticuloso en su sencillez. Sacó de un baúl en el cuarto de servicio ropa que había pertenecido a un trabajador que había dejado sus cosas olvidadas años atrás cuando se fue sin aviso. Pantalones de drill color caqui, desgastados en las rodillas, una camisa de cuadros desteñida, botas de trabajo con la punta reforzada y el cuero agrietado, un sombrero de palma con la copa abollada. Se miró en el espejo. Con la barba de varios días que ya llevaba por descuido y las manos que, aunque no eran las de un peón, tampoco eran ya las manos suaves de un hombre de ciudad, porque 3 años de abandono habían sido también 3 años de pequeños trabajos manuales en el jardín de la casa. La imagen que le devolvía el espejo era sorprendentemente convincente, pero no completamente. Había algo en su postura, una manera de pararse, de sostener los hombros, que traicionaba décadas de autoridad. Tuvo que trabajar en eso deliberadamente, practicando durante un rato frente al espejo, hasta que logró encorvar apenas los hombros de una manera que los hacía ver cansados, no erguidos. Antes de salir, tomó también una decisión sobre su nombre: Sebastián Cruz. No había ninguna razón especial para ese nombre. Se lo había ocurrido de la nada, mientras guardaba la ropa en una mochila de lona. Sebastián Cruz, un nombre que no lo delataba, que no tenía ninguna conexión obvia con la familia Barrenechea y que sonaba lo suficientemente común como para no llamar la atención. Salió de la casa principal por la puerta trasera, la que daba al huerto, antes de que amaneciera. Rodeó los campos por el camino de tierra que bordeaba el cerco de piedra del perímetro norte, el camino que los trabajadores usaban cuando venían de los pueblos vecinos, porque era más directo, aunque más empinado. Lo había visto desde el balcón durante años. Era la primera vez que lo caminaba. La tierra estaba fría a esa hora y olía a humedad reciente porque había llovido 2 días antes. Las piedras del camino eran irregulares y más de una vez tuvo que agarrarse de las ramas bajas de los encinos para no resbalar. Las botas eran 2 tallas más grandes de lo que necesitaba y eso complicaba aún más el equilibrio. Para cuando llegó al campamento de trabajadores, ubicado al extremo sur de la hacienda, más allá de los almacenes y del corral de los animales de trabajo, el sol ya había salido lo suficiente para que el lugar estuviera despierto. El campamento era un conjunto de construcciones bajas que don Estanislao había visto siempre desde lejos como parte del paisaje de la hacienda, de la misma manera en que se ve el granero o el pozo de agua, como elementos funcionales del conjunto, no como lugares donde vivían personas con historias propias. Verlo de cerca fue diferente. Había 15 o 16 construcciones en total, una mezcla de adobe y lámina, algunas con paredes de madera que habían sido reparadas tantas veces con materiales diferentes que parecían rompecabezas de texturas. Los techos de lámina tenían piedras encima para que el viento no los levantara. Los pisos eran de tierra apisonada. Los espacios entre las construcciones eran pasillos angostos, donde los niños jugaban y los perros dormían, y las mujeres tendían ropa en cuerdas que cruzaban de pared a pared. No era miseria absoluta. Eso era importante notarlo con honestidad. No era el tipo de pobreza que paraliza, que destruye toda dignidad visible. Era más bien la pobreza que se organiza, que se adapta, que aprende a funcionar con lo mínimo de una manera que tiene su propia lógica,
y hasta su propia estética involuntaria. Pero tampoco era lo que debería ser, y don Estanislao, viéndolo con los ojos de alguien que sabía exactamente cuánto producía aquella tierra y cuánto debería estar llegando a las manos de quienes la trabajaban, sintió una vergüenza específica y concreta que no había experimentado nunca antes desde el balcón. El primer hombre que le habló fue un joven de no más de 25 años, delgado, de cara abierta y mirada directa, que se llamaba Gilberto Tecún Morales, y que lo encontró parado junto al portón del campamento con su mochila de lona en la mano y cara de no saber exactamente qué hacer. Gilberto lo miró de arriba a abajo con la rapidez práctica de quien está acostumbrado a evaluar rápidamente a los desconocidos. Le preguntó si buscaba trabajo. Don Estanislao, que ahora era Sebastián Cruz, dijo que sí, que había llegado del valle, que tenía experiencia en campo, que necesitaba trabajo. Gilberto asintió. Le dijo que el capataz contrataba cuando necesitaba manos para la temporada, que tendría que esperar a que Abundio llegara a las 7 a hacer la lista del día, que mientras tanto podía sentarse en el banco de piedra junto al almacén. Sebastián Cruz se sentó en el banco de piedra y comenzó a observar. Lo primero que notó fue el miedo. No un miedo visible, no el miedo de quien está siendo amenazado en ese momento, sino ese otro miedo más sutil que se instala cuando alguien ha vivido demasiado tiempo bajo una autoridad arbitraria. Era visible en la manera en que los trabajadores interrumpían sus conversaciones cuando alguien se acercaba que no conocían, en la manera en que bajaban la voz al hablar de ciertas cosas, en la manera en que las miradas se desviaban cuando alguien mencionaba el nombre de Abundio. A las 7 en punto llegó el capataz. Abundio Villafuerte llegó en su camioneta, una camioneta nueva que don Estanislao reconoció como la que había firmado comprar para uso de la hacienda hacía año y medio, pero que evidentemente Abundio usaba como si fuera propia. Llegó con el sombrero ladeado y una manera de bajarse del vehículo que tenía mucho de performance, de escenificación deliberada de autoridad. Don Estanislao lo había visto desde lejos muchas veces. De cerca era diferente. Había en los ojos de Abundio algo que desde el balcón no podía distinguirse, una combinación de inteligencia calculadora y crueldad pequeña, el tipo de crueldad que no necesita grandes actos de violencia porque encuentra suficiente satisfacción en las humillaciones cotidianas, en los gestos de poder sobre personas que no pueden responder. Abundio lo miró cuando llegó a hacer la lista. Le preguntó su nombre. Sebastián Cruz, dijo don Estanislao. ¿De dónde? Del valle de Etla. Experiencia. Siembra, cosecha, riego, lo que haga falta. Abundio lo miró un momento más de lo necesario, como si algo en él no encajara del todo, pero luego pareció descartarlo. Lo anotó en la lista. Le dijo que empezaba ese día, que el jornal era de 220 pesos diarios y que se pagaba los viernes. Don Estanislao conocía el jornal que debía pagarse en aquella hacienda. Él mismo había firmado hace 2 años un aumento al jornal base de 280 pesos diarios más prestaciones. El número que acababa de escuchar era 60 pesos menos de lo que correspondía. Guardó silencio. Anotó mentalmente el dato y fue al campo con los demás. El primer día fue físicamente difícil de una manera que don Estanislao no había anticipado del todo, aunque tampoco lo tomó completamente por sorpresa, porque sabía que no era un hombre joven. Tenía 58 años, cuerpo que había sido fuerte en su juventud, pero que 3 años de inactividad y duelo habían hecho más torpe de lo que debería. Las labores del día consistían en limpiar los canales de riego que bordeaban el campo sur, trabajo que requería agacharse, pararse, cargar tierra y piedras con la pala durante horas bajo un sol que, aunque era octubre, pegaba fuerte entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. A mediodía se detuvieron para comer. La mayoría de los trabajadores habían traído su comida desde el campamento,
tortillas envueltas en tela, frijoles en recipientes de plástico, agua en botellas reutilizadas. Don Estanislao, en su apuro por salir antes del amanecer, no había pensado con suficiente claridad en ese detalle. Tenía en la mochila una botella de agua y eso era todo. Se sentó algo apartado, con la espalda apoyada en el tronco de un naranjo y los brazos doliéndole de una manera que lo sorprendió por su intensidad. No pidió comida. No lo habría hecho aunque hubiera tenido con quien pedirla. Había algo en la situación que lo paralizaba, una incomodidad nueva, la incomodidad de necesitar algo y no tener la posición que siempre había tenido para resolverlo. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Estaba sentada a unos metros de distancia, junto a otras dos mujeres, con un niño de unos 8 años pegado a su lado y una niña pequeña que dormía en un rebozo amarrado a su espalda. Era una mujer de unos 40 años, morena, de cara ancha y manos visiblemente trabajadas. No era alta ni llamativa en ningún sentido convencional. Vestía ropa sencilla y limpia, y en la manera en que se movía había algo de esa economía de gestos que tienen las personas que han aprendido a no gastar energía en cosas innecesarias, porque la energía es un recurso escaso. La vio desenvolver con cuidado una tela blanca que contenía 3 tortillas. Las puso en la palma de su mano izquierda. Partió una por la mitad y le dio una mitad al niño. Luego lo miró a él. Fue una mirada directa, sin rodeos, del tipo que no juzga ni compara, sino que simplemente observa y saca conclusiones prácticas. Vio que no tenía comida. Lo miró un momento y luego, sin decir nada, tomó una de las 2 tortillas que le quedaban y se la extendió. Don Estanislao la miró sin entender del todo si lo que veía era real. Ella no sonrió, no hizo ningún gesto dramático. Solo sostuvo la tortilla extendida con una paciencia tranquila que decía: «Aquí está, si la quieres». Don Estanislao la tomó. Dijo gracias. Ella asintió y se puso a comer su media tortilla con el niño sin volver a mirarlo. Don Estanislao comió su tortilla lentamente, mirando el campo frente a él, y tuvo la sensación extraña y poderosa de que algo acababa de ocurrir que no sabía nombrar todavía, pero que era importante. Gilberto, que estaba cerca y había visto el intercambio, le dijo en voz baja que esa era Rosa Elvira, que era viuda, que su marido había trabajado en la hacienda hasta hacía 2 años, cuando murió de una pulmonía que tardaron demasiado en atender. Que desde entonces ella vivía en el campamento con 2 sobrinos, porque sus cuñados se los habían dejado cuando emigraron al norte. Que trabajaba en lo que hubiera, limpieza, lavado de ropa, a veces en la cocina del campamento. Don Estanislao escuchó todo sin interrumpir. Luego miró de nuevo hacia donde estaba Rosa Elvira, que ahora estaba dándole agua al niño de su única botella, y pensó en lo que acababa de ocurrir. Una mujer que apenas tenía suficiente para alimentar a 2 niños que no eran suyos, había compartido su única tortilla caliente con un desconocido sin preguntar nada, sin esperar nada. Volvió al trabajo cuando la pausa terminó, pero algo había cambiado en él. Algo que no podría haber ocurrido desde el balcón. Los primeros días de Sebastián Cruz en el Linar de Plata fueron una acumulación lenta de revelaciones. No grandes revelaciones dramáticas, no descubrimientos que llegaran de golpe como un golpe en la mesa, sino ese tipo de comprensión que se construye despacio, dato por dato, conversación por conversación, en la manera en que se va llenando un recipiente con gotas de agua hasta que de repente está lleno y uno se pregunta cuándo fue exactamente que sucedió. La primera semana trabajó principalmente en los canales de riego y en el campo sur, que estaba siendo preparado para la siembra de la temporada de invierno. Trabajó junto a un grupo de 8 hombres que iban desde los 18 años de Toribio, el más joven, hasta los 64 de don Celestino Guamaní, un hombre de origen oaxaqueño y zapoteco que había llegado a la hacienda hacía 30 años y que había decidido en algún punto del camino que ese sería el lugar donde moriría.
Don Celestino era el trabajador más antiguo del campamento y era también, por esa razón, el depositario involuntario de toda la memoria colectiva del lugar. Hablaba poco, pero cuando hablaba era con una precisión que venía de haber observado las cosas durante mucho tiempo. En la segunda tarde de trabajo, mientras descansaban brevemente a la sombra de los almacenes, don Celestino se sentó junto a Sebastián Cruz sin anunciarlo y comenzó a hablar de manera aparentemente casual sobre la hacienda. Le contó cómo había sido antes, en los tiempos de Consuelo. El nombre lo pronunció con un respeto que iba más allá de la cortesía. Dijo que la señora Consuelo había sido una persona que sabía escuchar, que cuando alguien tenía un problema, iba a verla y ella lo atendía sin hacerle sentir que estaba molestando, que había establecido un fondo pequeño de emergencias para los trabajadores y sus familias, que había conseguido que un médico del pueblo vecino visitara el campamento una vez al mes. Todo eso, dijo don Celestino sin ninguna inflexión especial, había desaparecido después de que ella murió. No dijo más. No acusó directamente a nadie. No necesitó hacerlo. La cronología era su propio argumento. Don Estanislao escuchó sin decir nada. Esa noche, en el espacio que le habían asignado en el campamento, una cama de madera en una habitación compartida con otros 3 hombres, no pudo dormir. Pensó en el fondo de emergencias del que había hablado don Celestino. Pensó en que no recordaba haberlo abolido formalmente. Pensó en los registros contables que había visto con Primitivo, donde había muchas partidas de gasto que no correspondían con la realidad, y ninguna que correspondiera a un fondo de ese tipo. Lo habían eliminado sin decirle, o, más precisamente, habían contado con que él no preguntaría, y no había preguntado. La segunda semana aprendió más sobre Abundio. El capataz tenía un sistema. Era un sistema que había construido con paciencia durante los 3 años de distancia de don Estanislao. Y era un sistema eficiente en su brutalidad funcional. Los trabajadores se dividían informalmente en 2 categorías: los que estaban en buenos términos con Abundio y los que no. Los primeros recibían los trabajos más ligeros, las mejores herramientas, los días libres cuando los pedían. Los segundos recibían lo contrario, las tareas más duras, el equipo defectuoso, el escrutinio permanente. Y la línea entre ambas categorías no era la calidad del trabajo, ni la antigüedad, ni ningún criterio objetivo. Era la disposición a aceptar en silencio lo que Abundio decidía, a no hacer preguntas, a mirar hacia otro lado cuando era necesario. Había, además, un nivel más profundo en el sistema, los testigos. Abundio tenía 2 o 3 trabajadores que hacían de oídos entre la gente, que le reportaban quién había dicho qué, quién estaba descontento, quién hablaba demasiado. No lo hacían por ideología ni por lealtad genuina. Lo hacían porque era la única manera que encontraban de mantenerse en el lado seguro del sistema. Don Estanislao identificó a los testigos en la segunda semana sin dificultad, no porque fueran personas malas. De hecho, uno de ellos, un hombre de nombre Modesto, que tenía una hija enferma en el campamento, era claramente alguien que hacía eso que hacía con vergüenza, con la vergüenza de quien ha tomado una decisión que sabe que está mal, pero que no ve cómo no tomar. Eso también era parte del daño. La corrupción de Abundio no era solo el dinero que robaba. Era la manera en que había contaminado las relaciones entre las personas. Había creado desconfianza donde podría haber habido solidaridad. Había convertido la supervivencia cotidiana en una pequeña competencia permanente por el favor del capataz. Rosa Elvira apareció de nuevo en el margen de la historia de Sebastián Cruz varias veces durante esa segunda semana, pero siempre de manera indirecta, tangencial. La vio trabajar. Lavaba ropa para 3 familias del campamento y cobraba una tarifa que Gilberto le dijo era la mitad de lo que cobraban las lavanderías del pueblo vecino.
la vio en la pequeña tienda comunitaria del campamento, donde vendían productos básicos a precios que Sebastián Cruz, comparando mentalmente con los precios del mercado regional que conocía bien, calculó que eran entre 15 y 20% más caros de lo que deberían ser. Cuando le preguntó a Gilberto por la tienda, el joven le explicó con la naturalidad de quien habla de algo que lleva mucho tiempo, aceptando que la tienda era de Abundio. No a su nombre, sino a nombre de su cuñada, pero todo el mundo sabía que era de Abundio. Y como era la única tienda en el campamento y el campamento estaba lo suficientemente lejos del pueblo como para que ir al mercado implicara perder medio día de trabajo, los trabajadores compraban ahí. Era elegante, pensó don Estanislao con amargura. Era una manera de recuperar una parte del jornal que pagaba, aunque el jornal ya era menor de lo que debía ser. El miércoles de la segunda semana, algo ocurrió que fue más pequeño que todo lo anterior, pero que por alguna razón se instaló en don Estanislao de una manera más profunda. Había tenido una mañana difícil. El trabajo en el campo norte, que era terreno más pedregoso y requería más esfuerzo físico, le había dejado las manos ampolladas bajo los guantes de trabajo que había conseguido prestados porque los suyos no habían aguantado. A mediodía, al sentarse bajo el naranjo que ya era su lugar habitual, se dio cuenta de que una de las ampollas se había roto y la mano le ardía de manera insistente. Rosa Elvira pasó junto a él, yendo a buscar agua. Se detuvo un momento, miró su mano. Sin decir nada, fue a su bolso de tela que colgaba de una rama cercana y sacó un trapo limpio y una pastilla de jabón. Le señaló con la cabeza la pileta de agua al fondo. Don Estanislao fue a la pileta, lavó la mano con el jabón. Cuando volvió, Rosa Elvira tenía en la mano un pequeño frasco de vidrio que contenía una pomada de color amarillento. Le aplicó la pomada en la ampolla rota con una eficiencia práctica que no tenía nada de maternal ni de condescendiente. Era el gesto de alguien que sabe hacer cosas y las hace porque tiene el conocimiento y el material a mano. Le dijo que al día siguiente se pusiera el trapo limpio alrededor de la mano antes de los guantes para que no empeorara. Don Estanislao dijo que sí. No le preguntó por qué lo hacía, ni ella le explicó. Fue simplemente eso. Una persona que tenía lo que otra persona necesitaba en ese momento y no encontró ninguna razón para no darlo. Esa noche, en la cama de madera del cuarto compartido, don Estanislao pensó mucho en Rosa Elvira. No en un sentido romántico todavía, o al menos no de una manera que pudiera reconocerse claramente como tal. Pensó en ella como en un fenómeno que no terminaba de entender. En el mundo en que él había vivido siempre, la generosidad era una cosa que se practicaba desde la abundancia. Se donaba lo que sobraba, se compartía lo que no hacía falta. La generosidad de Rosa Elvira era diferente. Era generosidad desde la escasez, y eso le ponía un peso específico que no tenía nada que ver con el sentimentalismo. No era bondad abstracta, era una decisión concreta tomada por alguien que sabía exactamente lo que le costaba. La tercera semana, Sebastián Cruz ganó suficiente confianza entre los trabajadores como para que las conversaciones comenzaran a ser más abiertas, no por ninguna maniobra deliberada de su parte. No había fingido ser algo que no era más allá de ocultar su identidad. Había simplemente trabajado con honestidad, escuchado sin juzgar y demostrado de la manera más práctica posible que no era un testigo de Abundio. Las conversaciones que tuvo esa semana completaron el cuadro que se había ido dibujando desde el primer día. Habló con Esperanza, una mujer de 35 años que llevaba 10 en la hacienda y que tenía 3 hijos en la escuela del pueblo vecino. Le contó que el año anterior, cuando su hijo mayor se había fracturado el brazo en un accidente con una pieza de maquinaria defectuosa, Abundio le había dicho que la hacienda no se hacía responsable porque el accidente había sido descuido del muchacho.
Le había costado a ella el dinero de 3 semanas de trabajo pagar el hospital. Nunca había recibido ninguna compensación. Habló con don Celestino más extensamente, en varias sesiones a lo largo de la semana. El viejo le habló de la temporada anterior, cuando la cosecha había sido buena, pero los bonos prometidos a fin de temporada nunca llegaron. Abundio les había dicho que la hacienda había tenido pérdidas imprevistas. Nadie lo cuestionó porque nadie tenía acceso a los números reales. Habló con Gilberto, que era el más joven y el más directo de todos. Gilberto le dijo lo que los otros insinuaban pero no decían abiertamente, que había trabajadores que habían intentado quejarse con don Estanislao en el pasado y que la respuesta había sido siempre la misma. Abundio los interceptaba antes de que llegaran a la casa principal. Les decía que el patrón no recibía visitas de los peones sin cita y que él mismo transmitía todos los mensajes. Los mensajes nunca llegaban. Don Estanislao, escuchando todo esto como Sebastián Cruz, sintió algo que fue más allá de la vergüenza. Fue una especie de dolor físico que no tenía nada que ver con las ampollas ni con los músculos cansados. Era el dolor de entender que su retiro, que había vivido durante 3 años como una cosa privada y personal, había tenido consecuencias públicas y concretas en personas que no tenían ningún poder para evitarlas. El viernes de esa semana llegó el día de pago. Abundio distribuía los sobres personalmente en la explanada frente al almacén, con una pequeña libreta donde cada trabajador firmaba o ponía su huella al recibir su sobre. Era un ritual que, desde afuera, podía parecer ordenado y hasta eficiente. Don Estanislao observó con atención. Cuando llegó su turno como Sebastián Cruz, abrió el sobre y contó el dinero, 220 pesos por día, tal como habían acordado, multiplicado por los días trabajados. Guardó el dinero en el bolsillo sin hacer ningún comentario. Observó a los demás mientras salían del almacén con sus sobres. Notó que Modesto, el trabajador que actuaba como testigo de Abundio, recibía su sobre con un gesto diferente. Un apretón de manos breve que implicaba algo adicional. Un billete que pasaba de la mano de Abundio a la de Modesto, con la discreción de quien ha practicado el gesto muchas veces. Notó también a Rosa Elvira, que no era trabajadora formal de la hacienda y por lo tanto no recibía sobre. Estaba lavando ropa al fondo de la explanada con sus sobrinos jugando cerca. Cuando los pagos terminaron y la gente se dispersó, Abundio pasó junto a ella sin mirarla, pero en el momento en que pasó, le dijo algo en voz baja que Sebastián Cruz no alcanzó a escuchar. Lo que sí vio fue la reacción de Rosa Elvira. Ninguna. No se tensó, no respondió. Siguió lavando ropa con exactamente el mismo ritmo. Pero cuando Abundio se alejó, hubo algo en la manera en que apretó la mandíbula, brevemente, antes de volver a su expresión habitual, que le dijo a don Estanislao que lo que había dicho el capataz no era un cumplido. Esa noche, después del pago, hubo en el campamento esa calma tensa de los viernes que no son días de alegría sino simplemente el final de algo difícil. Algunos hombres se juntaron alrededor de una fogata pequeña con cerveza comprada en la tienda de Abundio. Las mujeres revisaban lo que habían recibido con la aritmética mental de quien sabe exactamente cuánto alcanza para qué. Don Estanislao se sentó un poco aparte mirando el fuego. Rosa Elvira pasó cerca de él llevando a los 2 niños a dormir. El pequeño ya se había quedado dormido en su hombro. La niña, que se llamaba Clarita y tenía 4 años, caminaba agarrada de la falda de su tía. Se detuvo un momento, miró a Sebastián Cruz, le preguntó directamente y sin preámbulos si tenía dónde dormir cómodo o si la cama del cuarto compartido seguía siendo el problema que claramente había sido las primeras noches, cuando ella lo había visto salir con la cara de alguien que no había dormido bien. Don Estanislao, tomado por sorpresa por la observación, dijo que la cama era un poco incómoda, pero que se iba acostumbrando. Rosa Elvira lo miró un momento,
Luego dijo que tenía un catre que no usaba y que si quería podía tenerlo. No era gran cosa, advirtió, pero era mejor que lo que tenía. Don Estanislao dijo que se lo agradecía, pero que no era necesario. Ella encogió un hombro levemente, dando a entender que la oferta estaba ahí si la quería. Luego siguió caminando con los niños hacia su habitación. Gilberto, que había visto la conversación desde el otro lado de la fogata, se acercó a Sebastián Cruz y le dijo en voz baja, con una mezcla de admiración genuina y humor seco, que Rosa Elvira no le ofrecía cosas a la gente que no le parecía que se las merecía. Don Estanislao no respondió nada. Siguió mirando el fuego, pero algo en esas palabras se quedó con él esa noche y en las noches que siguieron. En la cuarta semana, don Estanislao tomó el catre, no porque hubiera cambiado de opinión por alguna razón práctica, sino porque en la madrugada del martes, cuando el sueño no llegaba y el cuarto compartido tenía ese olor pesado de 4 hombres cansados que había aprendido a asociar con una incomodidad que iba más allá de lo físico, se dio cuenta de que rechazar el gesto de Rosa Elvira no había sido modestia. Había sido algo más parecido al orgullo residual de un hombre que todavía no había terminado de entender en qué situación estaba. Fue a verla en la mañana, antes de que comenzara el trabajo, y le dijo que aceptaba el catre si la oferta seguía en pie. Rosa Elvira dijo que sí, que seguía en pie. Fue a buscarlo a su habitación. Un catre metálico plegable que resultó ser considerablemente más cómodo que la tabla de madera donde había estado durmiendo. Lo ayudó a llevarlo sin hacer ningún comentario adicional sobre el asunto. Esa misma mañana, mientras instalaba el catre en su rincón del cuarto compartido, don Estanislao pensó con una claridad que no había tenido antes que lo que estaba haciendo. Este ejercicio de vivir como sus trabajadores durante unas semanas era fundamentalmente incompleto. Él podía dejar el catre y volver a su cama cuando quisiera. Podía terminar el juego cuando decidiera. Podía, en cualquier momento, recordar quién era, y la realidad de esa memoria lo protegía de todo lo demás. Ninguno de ellos tenía esa opción. La diferencia entre la pobreza vivida y la pobreza observada era exactamente esa, la salida de emergencia. Esa semana ocurrió el episodio del niño. El niño se llamaba Mateo, tenía 8 años. Era el sobrino mayor de Rosa Elvira y era uno de esos niños que tienen una manera de moverse por el mundo que los hace simultáneamente adorables y ligeramente agotadores, siempre haciendo preguntas, siempre metiéndose donde no lo habían invitado, siempre con los ojos muy abiertos ante cualquier cosa que le pareciera interesante. Mateo había decidido, por razones que solo tenían sentido en la lógica de los 8 años, que Sebastián Cruz era una persona interesante. Había empezado a seguirlo con discreción cuando Sebastián salía del trabajo y regresaba al campamento. No de manera molesta, sino con esa cualidad casi invisible que tienen los niños cuando realmente quieren observar algo sin que se note. Don Estanislao lo había notado desde el segundo día, pero había decidido no decir nada. El miércoles de esa semana, al volver del campo, encontró a Mateo sentado junto a su catre con una piedra en la mano que obviamente había recogido de algún lugar y que quería mostrar porque tenía una veta de cuarzo que la hacía brillar. Mateo le mostró la piedra sin decir nada, solo extendiéndola. Don Estanislao la tomó, la miró. Dijo que era bonita. Mateo pareció satisfecho con esa respuesta. Se sentó en el suelo y empezó a hablar de las piedras. Sabía sorprendentemente mucho sobre ellas para tener 8 años, o más exactamente, sabía todo lo que se puede saber sobre las piedras cuando uno las recoge en campo abierto y no tiene libros ni internet para investigar, pero sí tiene mucho tiempo para observar. Don Estanislao escuchó y luego habló. Y resultó que él sabía algunas cosas sobre geología que había aprendido hace décadas cuando estudió agronomía.
cosas sobre por qué algunas piedras tenían esas vetas y qué significaba cuando el suelo de un campo tenía cierto tipo de roca en la superficie. Mateo escuchó con la intensidad concentrada de los niños cuando algo les parece genuinamente nuevo e importante. Cuando Rosa Elvira llegó a buscar a Mateo una hora después y lo encontró sentado en el suelo escuchando a Sebastián Cruz hablar sobre la composición del subsuelo oaxaqueño, tuvo una expresión en la cara que don Estanislao no supo leer del todo, pero que era claramente sorpresa mezclada con algo más. Le dijo a Mateo que era hora de cenar. Mateo fue sin protestar, lo que en sí mismo parecía indicar que la conversación lo había satisfecho de alguna manera que hacía el final menos urgente que de costumbre. Rosa Elvira se quedó un momento después de que Mateo se fue. Le dijo a Sebastián Cruz, con la sencillez característica de alguien que dice exactamente lo que piensa sin adornos, que era difícil encontrar personas que escucharan a Mateo, que la mayoría de los adultos del campamento lo toleraban, pero no lo escuchaban realmente, que hacía tiempo que el niño no hablaba con alguien con esa concentración. Don Estanislao no supo qué responder a eso. Dijo que el niño sabía cosas interesantes. Rosa Elvira lo miró un momento más, ese tipo de mirada directa y evaluativa que era su manera habitual de relacionarse con el mundo, y luego asintió y se fue. El jueves de esa semana, Sebastián Cruz fue testigo de algo que cambió la naturaleza de lo que estaba haciendo. Llevaban una semana trabajando en la reparación de uno de los almacenes, cuyo techo de lámina había cedido parcialmente con las lluvias del mes anterior. Era un trabajo que requería subir al techo, lo cual implicaba cierto riesgo físico, y que Abundio había asignado a los trabajadores sin proporcionar el equipo de seguridad adecuado. Sin arneses, sin andamiaje estable, con escaleras viejas que crujían de manera inquietante. Ese jueves, Toribio, el trabajador más joven, 18 años, resbaló. No cayó desde lo alto, porque alcanzó a agarrarse de un borde de lámina, pero el borde cortó. La herida en la palma de la mano fue profunda y sangraba mucho. Toribio bajó del techo con la mano envuelta en su propia camisa y la cara blanca de dolor y susto. Lo que ocurrió después fue lo que importó. Gilberto fue a avisar a Abundio, que estaba en el almacén principal revisando no se sabía qué. Abundio salió, vio a Toribio, miró la mano y dijo que había que llevarlo al botiquín del campamento. El botiquín del campamento era un armario con gasas, alcohol y poco más. Gilberto dijo que la herida necesitaba puntos, que había que ir al médico del pueblo. Abundio dijo que si lo llevaban al médico iba a haber papelería y problemas, y que mejor que el muchacho se cuidara solo, que si la herida era tan grave, que su familia se encargara. Hubo un silencio. Don Estanislao, que había bajado del techo cuando ocurrió el accidente, escuchó todo esto desde unos metros de distancia. Sintió algo subir en él que no era la calma calculada con la que había manejado todo lo anterior. Fue Rosa Elvira quien actuó primero. Estaba en el área del campamento cuando el grupo llegó con Toribio herido. Se acercó, miró la mano, y antes de que Abundio terminara de decir lo que decía, ya estaba desatando el rebozo de su espalda donde llevaba a la pequeña Clarita dormida. Le pasó la niña a otra mujer que estaba cerca. Tomó el brazo de Toribio. Le dijo que vinieran. Abundio le dijo que él no había dado permiso para nada. Rosa Elvira lo miró, no con miedo, sin ningún miedo visible. Lo miró de la manera en que se mira un obstáculo que está en el camino y que va a quitarse de un modo u otro. Le dijo, con una calma que era más amenazante que cualquier grito, que ese muchacho necesitaba ir al médico y que iba a ir. Abundio los miró a ambos. Luego miró alrededor, donde los demás trabajadores observaban en silencio. Calculó algo. Finalmente dijo que bueno, pero que el tiempo que tardaran se descontaba del jornal. Don Estanislao no dijo nada en ese momento.
No podía decir nada sin revelar quién era antes de que estuviera listo para hacerlo, pero fue con ellos al médico. Gilberto, Rosa Elvira, Toribio y él, en el autobús que pasaba por el camino principal hacia el pueblo. Pagó la mitad del costo del médico del dinero de su jornal, discretamente, sin anunciarlo, cuando Rosa Elvira fue a buscar cambio para pagar. En el camino de regreso, sentados en el autobús con Toribio dormitando con la mano vendada, Rosa Elvira miró a Sebastián Cruz y le preguntó de dónde venía realmente. Don Estanislao la miró. Ella dijo que no le preguntaba como acusación, que simplemente había notado algunas cosas, que un hombre que sabía geología y que pagaba cuentas del médico con el dinero de un jornal de peón, tenía una historia que no era la del Valle de Etla. Don Estanislao no respondió de inmediato. Luego dijo que tenía razón en que su historia era complicada, que no podía contarla todavía, que le pedía que respetara eso por ahora. Rosa Elvira lo miró durante un momento largo. Luego dijo, «Está bien», y no preguntó más. Ese fue el momento en que don Estanislao comprendió, con una claridad que ya no podía ignorar, que lo que sentía por Rosa Elvira era algo que excedía la admiración y el respeto que había estado nombrando como tales durante semanas. Era algo más viejo y más fundamental. Era el reconocimiento de una persona que era genuinamente buena, de una manera que no tenía que ver con la fortuna ni con las circunstancias, sino con una elección sostenida y constante de ser así. La quinta semana trajo consigo una complicación que don Estanislao no había anticipado. Rodrigo llamó al teléfono celular que don Estanislao había guardado apagado en el fondo de la mochila. Lo había encendido una sola vez desde que había llegado al campamento, la primera noche, para enviarle un mensaje a Primitivo diciéndole que seguía adelante con el plan y que no le preocupara el silencio. Había olvidado apagarlo completamente esa vez y el teléfono había recibido varias llamadas de Rodrigo, que no respondió. Rodrigo no era un hombre fácilmente ignorado. Un martes por la tarde, cuando Sebastián Cruz regresaba del campo, Gilberto se le acercó con una cara que indicaba algo fuera de lo habitual. Le dijo que había llegado al campamento un hombre joven, bien vestido, que preguntaba por don Estanislao Barrenechea y decía ser su hijo. Don Estanislao procesó eso en el tiempo que le llevó dar 2 pasos. Le dijo a Gilberto que iba al baño. Fue directamente al fondo del campamento, sacó el teléfono, lo encendió y llamó a Rodrigo. Rodrigo contestó antes del segundo tono. La conversación fue corta y tensa. Rodrigo estaba en la hacienda, había llegado después de una semana sin poder contactar a su padre y convencido de que algo malo había pasado. Don Estanislao le dijo que estaba bien, que no podía explicar todo en ese momento, que necesitaba 2 semanas más, que por favor se fuera de la hacienda en ese momento, que fuera al hotel del pueblo y lo esperara ahí. Rodrigo preguntó si su padre estaba secuestrado. Don Estanislao casi se rió. Dijo que no, que estaba perfectamente bien, que confiara en él. Rodrigo dijo que confiaba, pero que quería verlo. Don Estanislao le dijo que esa noche, tarde, cuando el campamento estuviera dormido, podían verse en el camino de piedra junto al cerco norte. Se vieron a las 11 de la noche, padre e hijo, a la luz de las linternas de los teléfonos, con don Estanislao todavía vestido de Sebastián Cruz y Rodrigo mirándolo con la expresión de alguien que no sabe si está viendo a su padre o a un desconocido. Don Estanislao le explicó todo, el robo de Abundio, la decisión de entrar al campamento disfrazado, lo que había visto en las semanas transcurridas. Rodrigo escuchó en silencio hasta el final. Luego dijo algo que don Estanislao no esperaba. Le dijo que él lo había intentado decir, que 2 años atrás había notado cosas extrañas en los informes de la hacienda y había tratado de hablar con su padre, pero que su padre en ese momento estaba en el peor momento del duelo y no escuchaba nada, que había hablado con Abundio directamente y Abundio le había convencido de que los números eran explicables.
que había dejado de intentarlo porque no sabía cómo atravesar el muro que su padre había construido. Don Estanislao escuchó eso con una incomodidad diferente a todas las anteriores. Era la incomodidad de entender que el fracaso había empezado antes de lo que pensaba y que había involucrado no solo a los trabajadores del campamento, sino también a su propio hijo. Le dijo a Rodrigo que tenía razón, que lo sentía. Fue la primera vez en 3 años que don Estanislao le dijo esas palabras a alguien de su familia. Rodrigo no dijo nada por un momento. Luego preguntó cuánto tiempo más necesitaba. Don Estanislao dijo que 2 semanas más. Rodrigo dijo que de acuerdo, que lo esperaba en el hotel, que comiera bien. Se separaron en el camino de piedra y don Estanislao regresó al campamento caminando en la oscuridad, con el sonido de los grillos y el cielo abierto sobre él, y pensó que la conversación que acababa de tener con su hijo era en muchos sentidos más importante que todo lo demás. La 6ª semana fue diferente en su textura. Las semanas anteriores habían sido semanas de observación, de acumulación, de documentación mental de todo lo que estaba mal. La 6ª semana fue la semana en que don Estanislao empezó a ver también lo que estaba bien. No era que no lo hubiera visto antes, era que ahora lo veía de una manera más completa, con el contexto suficiente para entender su peso real. Lo que estaba bien era la gente misma. Don Celestino, que a sus 64 años llegaba todos los días a tiempo y trabajaba con una precisión que avergonzaba a hombres 30 años más jóvenes, y que en los descansos contaba historias en zapoteco que nadie más entendía del todo, pero que todos escuchaban con respeto. Gilberto, que tenía 18 años, y la energía de quien todavía no ha decidido si va a quedarse o irse, pero que en la manera en que organizaba espontáneamente a los más jóvenes, cuando había un trabajo difícil, mostraba una capacidad de liderazgo natural que nadie había cultivado porque nadie la había notado. Esperanza, que después del accidente de su hijo había empezado a llevar un registro informal de los incidentes de seguridad en el campo, anotados en un cuaderno de espiral, porque decía que si algo volvía a pasar, quería tener los datos. Eran personas que, en mejores circunstancias, con mejor gestión, con las herramientas adecuadas y el respeto que merecían, podrían estar haciendo cosas extraordinarias con aquella tierra. Lo que Abundio había creado era un sistema que suprimía exactamente esas capacidades, no porque fuera su objetivo explícito, sino porque un sistema corrupto, para sobrevivir, necesita que las personas que están bajo él sean predecibles y pasivas. La iniciativa es peligrosa para quien tiene algo que esconder. La conversación real con Rosa Elvira llegó un domingo. Los domingos eran los únicos días sin trabajo obligatorio, aunque muchos trabajadores aprovechaban para hacer tareas del campamento que durante la semana no alcanzaban. Ese domingo en particular, Rosa Elvira estaba sentada a la sombra del naranjo grande que quedaba entre el campamento y el almacén, surciendo ropa con una aguja e hilo, mientras Mateo y Clarita jugaban cerca con una pelota desinflada que era de todas formas objeto de una concentración absoluta. Sebastián Cruz se sentó a su lado sin que nadie lo invitara ni lo rechazara. Estuvieron en silencio durante un rato. Era uno de esos silencios que no incomodan, sino que tienen su propia calidad de compañía. Fue don Estanislao quien habló primero. Le preguntó por su marido. Rosa Elvira no se detuvo en el zurcido. Habló de Ireneo con la naturalidad de alguien que ha procesado el dolor hasta el punto en que puede hablar de él sin que lo aplaste. Le contó que habían llegado juntos a la hacienda cuando tenían 20 años, que se casaron aquí, que Ireneo era buen trabajador y mejor persona, que cuando se enfermó, al principio todos pensaron que era un resfriado de temporada,
que para cuando fue obvio que era más grave, el médico del pueblo estaba a 2 horas y el dinero para pagarlo no alcanzaba sin pedir un adelanto al capataz, y el capataz ponía condiciones para el adelanto que Ireneo no quiso aceptar. No dijo qué condiciones. No era necesario. Dijo que Ireneo murió con 42 años y que a ella le dejó una deuda con el campamento que tardó 1 año en pagar. Don Estanislao escuchó todo esto sin decir nada. Pensó en el fondo de emergencias que Consuelo había establecido y que había desaparecido durante su ausencia. Pensó en que si ese fondo hubiera existido todavía, Ireneo podría haber recibido atención médica a tiempo. Pensó en que el marido de Rosa Elvira podría estar vivo. Le preguntó si alguna vez había pensado en irse. Rosa Elvira lo miró con una expresión que era curiosamente similar a la que tenía Mateo cuando alguien le decía algo que le parecía interesante, pero que necesitaba pensarse. Le dijo que sí había pensado en irse, que muchas veces, pero que Mateo y Clarita no tenían a nadie más y que llevarlos a la ciudad sin dinero y sin trabajo garantizado era demasiado arriesgar con ellos, que por ahora era más seguro quedarse aunque fuera difícil. Le preguntó directamente y con esa costumbre suya de preguntar lo que quería saber sin rodeos. ¿Por qué le preguntaba esas cosas? Don Estanislao dijo que porque le importaba. Hubo un silencio. Rosa Elvira siguió zurciendo, pero algo en su postura cambió levemente. Luego dijo, en voz baja, que no era cosa sencilla que alguien dijera eso. Don Estanislao dijo que lo sabía. Pasaron el resto de esa tarde en silencio y conversación alternada, hablando de cosas más sencillas, de las piedras de Mateo, de los nombres de los árboles del perímetro, de una receta que Rosa Elvira estaba modificando porque la masa del mole estaba quedando demasiado espesa. Era una conversación sin ninguna urgencia ni ninguna agenda, y don Estanislao, que llevaba semanas en tensión permanente de observación y documentación, sintió en esa tarde algo que no había sentido en mucho tiempo: la simple satisfacción de estar en compañía de alguien cuya presencia le resultaba buena. La 7ª semana trajo la confrontación que don Estanislao no había planificado exactamente en esos términos, pero que llegó de todas formas. Fue un jueves. Abundio había estado más irritable de lo habitual toda la semana, y en retrospectiva, don Estanislao entendería que el capataz había empezado a notar algo diferente en el ambiente del campamento, una tensión nueva que no podía identificar claramente, pero que le generaba incomodidad. El jueves por la tarde, Abundio convocó a todos los trabajadores al área central del campamento. Era algo que hacía ocasionalmente cuando tenía anuncios o cuando quería demostrar su autoridad de manera visible. El anuncio de ese día era que, a partir de la semana siguiente, el horario de trabajo se extendería en 1 hora diaria durante la temporada de siembra, sin pago adicional, porque la hacienda necesitaba recuperar el tiempo perdido por las lluvias del mes anterior. 1 hora diaria, sin pago. Hubo un silencio entre los trabajadores, el tipo de silencio que se reconoce de inmediato porque no es el silencio de la aceptación, sino el de la rabia que no tiene voz. Don Estanislao, parado entre los demás, hizo algo que no había planeado hacer todavía. Preguntó en voz alta, con la calma de quien no tiene miedo, si esa extensión de horario estaba dentro de los términos del contrato de los trabajadores. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Abundio lo miró. Hubo en la mirada de Abundio algo que don Estanislao reconoció de sus años de gestión. El momento en que alguien identifica a la fuente del problema y decide cómo manejarlo. Abundio le preguntó si tenía algún problema con las instrucciones del patrón. Don Estanislao dijo que no tenía problema con las instrucciones del patrón, que lo que le preguntaba era si el cambio de horario era legal según los términos de los contratos actuales. Abundio dijo que si no le gustaba el trabajo, había muchos hombres esperando en la puerta. Don Estanislao asintió.
Dijo que entendido, y no dijo nada más. Pero algo había cambiado en el campamento. Gilberto lo miró con una expresión que era mezcla de respeto y alarma, como quien ha visto a alguien hacer algo valiente y necesario, pero potencialmente costoso. Don Celestino, desde el fondo del grupo, lo miró con una expresión que no pudo leer del todo. Esa noche, Rosa Elvira fue a encontrarlo donde estaba sentado afuera del cuarto compartido mirando el cielo. Le dijo que lo que había hecho ese día era o muy valiente o muy imprudente. Don Estanislao dijo que probablemente las dos cosas. Rosa Elvira se sentó a su lado. Le dijo que Abundio iba a intentar sacarlo, que cuando alguien le hacía frente en público, siempre encontraba la manera de deshacerse de él, que tenía que tener cuidado. Don Estanislao le dijo que no se preocupara. Ella lo miró con esa expresión que tenía cuando procesaba algo que no terminaba de entender. Le dijo que había algo en él que no era lo que aparentaba, que no lo decía como acusación, que simplemente lo notaba y que había decidido decirlo. Don Estanislao la miró durante un momento largo. Luego dijo: «Rosa Elvira, en unos días voy a contarle algo que va a cambiarle la perspectiva de todo esto. Le pido que cuando llegue ese momento me crea que nada de lo que le digo ahora es mentira, aunque lo demás haya sido diferente». Rosa Elvira no dijo nada por un momento. Luego dijo: «Ya». Y eso fue todo. Pero no se fue. Se quedó sentada ahí un rato más, sin hablar, mirando el mismo cielo que él miraba. Y ese gesto, esa elección de quedarse sin que nada lo requiriera, fue la cosa más elocuente que había dicho en toda la conversación. El viernes, Abundio lo despidió. Lo hizo con el pretexto de que había cometido un error en el registro de uno de los canales de riego. Un error que don Estanislao sabía que no había cometido, porque había sido excesivamente cuidadoso en todos los registros desde el primer día. Abundio puso el papel enfrente de él con el error ya marcado con tinta roja y le dijo que ese tipo de descuidos no podían tolerarse. Don Estanislao tomó el papel, lo leyó, dijo que ese no era su registro. Abundio dijo que sí lo era, que estaba firmado. La firma era una imitación apresurada de la que Sebastián Cruz había estado usando en los documentos del campamento. No era buena imitación, pero era suficiente para el propósito. Don Estanislao devolvió el papel sobre la mesa y dijo: «Está bien». Abundio lo miró, claramente esperando más resistencia. Don Estanislao dijo que recogería sus cosas. Fue a recoger su mochila. Pasó por el área donde estaba Rosa Elvira lavando ropa y le dijo en voz baja que mañana volvería, que no se preocupara. Ella lo miró con esa mirada directa que ya conocía tan bien. Dijo: «Ok». Esa noche, Sebastián Cruz durmió en el hotel del pueblo donde lo esperaba Rodrigo. Pasaron la noche hablando, padre e hijo, con una honestidad que no habían tenido nunca, o que habían tenido hace mucho tiempo antes de que el duelo de don Estanislao construyera un muro entre ellos. Rodrigo escuchó todo lo que su padre había acumulado en 7 semanas. Las cifras, los nombres, los incidentes, el accidente de Toribio, la muerte de Ireneo, los jornales reducidos, la tienda, los testigos, la extensión de horarios sin pago. Llamaron a Primitivo esa noche y lo pusieron al día. El plan que construyeron entre los tres en las horas siguientes era simple en su estructura, pero tenía consecuencias que todos entendían que serían permanentes. El sábado por la mañana, el Linar de Plata amaneció como cualquier otro sábado. El sol salió por el este con esa luz limpia del octubre oaxaqueño que hace que los campos de lino reseco tengan un color que va del verde al dorado, dependiendo del ángulo. Los trabajadores se levantaron a sus horas habituales, aunque era día libre. Las mujeres hicieron fuego para el desayuno. Los niños empezaron a jugar entre las construcciones. Los perros siguieron durmiendo. Abundio llegó a las 8:30 en su camioneta, también como cualquier otro sábado, para revisar los almacenes y preparar el plan de trabajo de la semana siguiente.
Lo que no era como cualquier otro sábado era el coche negro que llegó 20 minutos después, estacionándose junto al portón principal de la hacienda, y el hombre que bajó de ese coche. Don Estanislao Barrenechea llegó vestido con ropa propia por primera vez en 7 semanas. No con la formalidad exagerada de quien quiere intimidar, sino con la ropa de trabajo sencilla que era su manera habitual de vestir cuando estaba en la hacienda. Pantalón de mezclilla, camisa de manga larga, botas de campo. El mismo sombrero que usaba siempre, ese sombrero de fieltro oscuro que todos en la hacienda conocían. Llegó con Rodrigo a su lado y con el licenciado Primitivo un paso detrás. Caminó hacia el campamento por el camino que había aprendido a conocer en las semanas anteriores. Lo vieron llegar desde lejos. Don Celestino fue el primero en reconocerlo. Lo había conocido desde que era joven y aunque los años y la distancia habían borrado algunos detalles, la manera de caminar de don Estanislao era inconfundible para alguien que lo había conocido antes de que el balcón lo alejara. El viejo se detuvo, se quitó el sombrero, luego los demás. Gilberto lo reconoció casi al mismo tiempo. Se quedó quieto con los brazos a los lados, mirando a ese hombre que había conocido como Sebastián Cruz, peón recién llegado del valle de Etla, y que caminaba hacia ellos con la autoridad sin ostentación de quien es dueño de cada metro de tierra que está pisando. Rosa Elvira estaba en su lugar habitual junto a la pileta de agua, lavando la ropa de la mañana. Mateo estaba junto a ella. Cuando levantó la cabeza y vio a Sebastián Cruz caminando hacia el campamento vestido diferente, algo en el conjunto de la imagen tardó un segundo en procesar. Luego lo entendió. Lo vio en la manera en que los trabajadores se habían detenido, en la manera en que Rodrigo, ese hombre joven que había aparecido brevemente la semana anterior preguntando por don Estanislao, caminaba a su lado con la comodidad de quien camina junto a su padre. En la manera en que el licenciado Primitivo, que algunos trabajadores conocían de sus visitas anuales a la hacienda, traía carpetas bajo el brazo. Don Estanislao se detuvo en el centro del campamento, miró alrededor, miró las caras que lo miraban a él, caras que conocía ahora de una manera que no había conocido nunca antes, caras que tenían historia y nombre y un peso específico que el balcón nunca le había permitido ver. Habló en voz alta, dirigiéndose a todos. Les dijo que era don Estanislao Barrenechea, que eran sus trabajadores, que los había conocido en las últimas semanas bajo otro nombre y que entendía que eso era una cosa difícil de recibir, que lo habían llamado de distintas maneras y que en cada una de ellas habían sido honestos, tanto con Sebastián Cruz como consigo mismos, que lo que había encontrado en esas semanas era lo que necesitaba encontrar para entender lo que había fallado en esta hacienda y lo que había fallado en él. Hizo una pausa. Dijo que había fallado, que no lo decía como protocolo ni como fórmula, que lo decía porque era la verdad más clara que había aprendido en 7 semanas de trabajo. En ese momento llegó Abundio, que había escuchado los coches y había salido del almacén a ver qué pasaba. Lo vio a él, vio a Rodrigo, vio a Primitivo con las carpetas. Abundio procesó la situación en segundos, intentó decir algo, comenzó con alguna frase de bienvenida que sonaba ya hueca e inútil antes de terminarla. Don Estanislao lo interrumpió. Le dijo que no era necesario, que lo que había en esas carpetas era suficiente, que tendrían una conversación formal esa mañana en la casa principal, con representación legal de ambas partes si así lo requería, pero que el resultado de esa conversación ya estaba determinado por los documentos que el licenciado Primitivo había preparado. Abundio miró alrededor. Buscó en las caras de los trabajadores algo que no encontró. No había aliados ahí para él. No en ese momento, no con todo lo demás presente. Se fue hacia la casa principal sin decir nada más. Don Estanislao se quedó en el campamento.
Había cosas que necesitaba decir antes de que cualquier proceso administrativo comenzara, porque los procesos administrativos podían esperar y esto no. Le dijo a don Celestino que el fondo de emergencias iba a restablecerse esa semana, que tendría un administrador independiente del capataz y que los términos serían los mismos que habían sido cuando la señora Consuelo lo estableció. Don Celestino asintió con una dignidad que no tenía nada de sumisión. Le dijo a Esperanza que el cuaderno donde había registrado los incidentes de seguridad era exactamente el tipo de documento que necesitaba para hacer los cambios correctos, que se lo pedía prestado y que lo devolvería con las acciones tomadas anotadas al lado de cada incidente. Esperanza lo miró con los ojos brillantes de alguien que no esperaba que nadie tomara en serio lo que había estado haciendo sola durante meses. Le dijo a Gilberto que cuando tuviera tiempo quería hablar con él sobre la hacienda, no sobre los problemas del pasado, sino sobre lo que necesitaba hacia adelante. Gilberto dijo que sí, patrón, con una naturalidad que hacía evidente que el respeto que le tenía ahora era diferente del que le habría tenido sin las 7 semanas anteriores. Luego fue hacia donde estaba Rosa Elvira. Mateo lo miraba con esa expresión suya de procesamiento intenso. Clarita se había aferrado a la falda de su tía y lo miraba con esa desconfianza directa de los niños pequeños ante lo desconocido. Rosa Elvira lo miró de frente, como siempre. Don Estanislao dijo: «Sé que tiene razones para estar molesta conmigo». Rosa Elvira dijo que no estaba molesta, que estaba procesando. Don Estanislao dijo que entendía, que lo que le había dicho la última noche antes de que lo despidieran era verdad, que iba a contarle algo que cambiaría la perspectiva, que lo que no era mentira era todo lo demás, que lo que había dicho de ella, lo que había pensado de ella, lo que había aprendido de ella, era tan real como cualquier cosa que había experimentado en esas semanas. Rosa Elvira lo escuchó sin interrumpir. Luego dijo: «¿Y la tortilla?». Don Estanislao tardó un segundo en entender la pregunta, y cuando la entendió, sintió algo aflojarse en el pecho de una manera que no había anticipado. Le dijo que la tortilla era la cosa más importante que alguien le había dado en muchos años. Rosa Elvira lo miró. Había en su expresión algo que era difícil de nombrar con precisión, esa mezcla de algo que está siendo evaluado y algo que ya fue evaluado y el resultado fue aceptable. Dijo: «Era solo una tortilla». Don Estanislao dijo: «Sí, por eso». Mateo, que había estado escuchando todo con esa atención suya de naturalista de 8 años ante un fenómeno nuevo, preguntó si Sebastián Cruz se iba. Don Estanislao miró al niño. Le dijo que Sebastián Cruz ya no existía, pero que el señor que le había hablado de las piedras y el cuarzo seguía existiendo, y que si Mateo quería seguir hablando de esas cosas, él también quería. Mateo consideró eso con seriedad. Luego asintió. La conversación con Abundio esa mañana fue larga, y estuvo presente Primitivo con los documentos y un abogado laboralista que Rodrigo había contactado previamente. Los detalles de lo que resultó de esa conversación no eran la parte importante de la historia, aunque tuvieran consecuencias reales y permanentes. Lo importante era que ocurrió, que los números estaban ahí, claros e irrefutables. Abundio, confrontado con la evidencia, intentó primero negar, luego minimizar, luego justificar, y al final aceptó lo que no podía no aceptar. Las acciones legales que siguieron serían un proceso separado, con sus tiempos y sus instancias, pero eso era ya un mecanismo que funcionaría solo. Lo que don Estanislao hizo esa tarde, después de que Abundio se fue de la hacienda con sus cosas y su camioneta, dejando un silencio que tenía la calidad específica del fin de algo que había durado demasiado, fue sentarse en el balcón. No porque volviera a su viejo hábito, sino para mirarlo de manera diferente. Desde el balcón se veía exactamente lo mismo que siempre había visto.
los campos, los almacenes, el camino de tierra, las construcciones bajas del campamento al fondo. La misma vista que había tenido durante 3 años de duelo sin ver nada real en ella. Ahora veía personas. Veía a don Celestino hablando con otros trabajadores en la explanada. Veía a Gilberto cargando algo hacia el almacén con la energía imparable de sus 18 años. Veía a los niños corriendo entre las construcciones. Veía, junto a la pileta de agua, a Rosa Elvira. Ella no lo estaba mirando. Estaba haciendo lo que siempre hacía, lo que la historia había hecho siempre, que era continuar. Pero la conciencia de que ella estaba ahí, de que él la conocía de una manera que no habría sido posible desde el balcón, de que la distancia entre ese balcón y el campamento era la distancia entre 2 versiones de sí mismo, hizo que el balcón fuera un lugar diferente del que había sido. Rodrigo subió a buscarlo un rato después. Se sentaron juntos los dos mirando los campos y hablaron de lo que vendría. No en los términos abstractos de los planes de negocios, sino en términos concretos: el fondo de emergencias, los jornales correctos, el mantenimiento del equipo de seguridad, la revisión de los contratos, la consulta con Gilberto sobre los procesos de trabajo que el joven había observado desde abajo con ojos más frescos. Y don Estanislao habló con su hijo de algo que no había mencionado todavía directamente. Le dijo que había una mujer en el campamento que quería que Rodrigo conociera. No con ninguna formalidad apresurada, sino porque era alguien que merecía ser conocida. Rodrigo preguntó quién era. Don Estanislao describió a Rosa Elvira de la misma manera en que habría descrito a cualquier persona importante, con honestidad y sin adornos. Le dijo que era viuda, que tenía 2 sobrinos a su cargo, que tenía menos de lo que necesitaba y daba más de lo que tenía, que había hecho por él, sin saberlo, lo que ningún informe contable podría haber hecho. Le había mostrado, desde la realidad más concreta posible, lo que significaba tener dignidad sin recursos y generosidad sin cálculo. Rodrigo escuchó todo esto con atención. Luego le preguntó a su padre, con esa mezcla de directness y afecto, que era la manera en que se habían hablado siempre cuando la comunicación funcionaba entre ellos. Si estaba hablando de ella como de una trabajadora a quien admiraba o como de algo más. Don Estanislao pensó en la respuesta durante un momento honesto. Dijo: no lo sé todavía con certeza, pero sé que lo que hay ahí es real y que eso no lo ha determinado ninguna circunstancia ni ninguna posición. Lo ha determinado quién es ella. Rodrigo asintió. Dijo que eso era suficiente respuesta por ahora. 3 días después, don Estanislao fue al campamento de la misma manera en que Sebastián Cruz habría ido, a pie, por el camino de tierra, sin anuncio previo. Encontró a Rosa Elvira en la misma actividad de siempre. La consistencia de Rosa Elvira era ella misma. No cambiaba según la audiencia ni según las circunstancias, sino que era la misma cosa en todos los contextos, lo cual es una de las formas más difíciles y más valiosas de ser alguien. Se sentó en el banco de piedra junto al almacén. Rosa Elvira continuó su trabajo durante un rato. Luego, sin dejar lo que estaba haciendo, le preguntó qué quería. Don Estanislao dijo que quería hablar con ella si tenía tiempo. Ella dijo que siempre había algo que hacer, pero que podía escuchar. Don Estanislao dijo que lo que quería decirle era simple, aunque tuviera muchas capas, que cuando la vio darle esa tortilla el primer día, sin saber quién era él, sin ninguna razón práctica para hacerlo, algo en él se movió de una manera que no se había movido en mucho tiempo. Que en las semanas que siguieron la había visto actuar de la misma manera una y otra vez, con los niños, con Toribio, con él, con todos, y que esa consistencia no era pequeña, que la mayoría de la bondad que encontramos en la vida es bondad con condiciones, con contexto, con expectativas, que la de ella no lo era, y que eso era muy difícil de encontrar y muy importante de reconocer cuando se encontraba. Rosa Elvira lo escuchó hasta el final.
Luego dijo que él era dueño de la hacienda y ella lavaba ropa en el campamento, y que eso era una distancia que no se ignoraba fácilmente. Don Estanislao dijo que tenía razón, que no se ignoraba, que él tampoco quería ignorarla, que lo que le pedía no era que ignorara esa distancia, sino que le permitiera demostrarle, con tiempo y con hechos y sin ninguna prisa, que la distancia no determinaba lo que él pensaba de ella ni cómo la trataba. Hubo un silencio. Rosa Elvira lo miró de la manera en que miraba las cosas cuando las procesaba de verdad, sin prisa, sin ansiedad, con esa calma suya que era también una forma de sabiduría práctica. Luego dijo: «Le voy a decir lo mismo que usted me dijo a mí cuando le pregunté de dónde venía realmente. Le voy a pedir que espere a que pueda entender bien todo lo que pasó». Don Estanislao dijo que por supuesto. Rosa Elvira asintió y volvió al trabajo. Don Estanislao se quedó en el banco de piedra un rato más, mirando los campos del Linar de Plata, y pensó que eso era exactamente la respuesta correcta. Que alguien que había aprendido a medir bien las cosas antes de darlas, porque sabía lo que costaba darlas sin medirlas, no podía dar una respuesta precipitada, y que esperar esa respuesta con paciencia era la única manera honesta de merecerla. En los meses que siguieron, el Linar de Plata cambió. No de manera dramática, no de la noche a la mañana, no con la clase de transformación súbita que existe solo en los cuentos. Cambió de la manera en que cambian las cosas que van a durar, despacio, con consistencia, con retrocesos ocasionales y correcciones pacientes. El fondo de emergencias volvió a existir y esta vez tenía una junta de representantes de los propios trabajadores que lo administraba. Gilberto era uno de ellos. Don Celestino era otro. Los jornales se corrigieron a lo que correspondía más un reconocimiento retroactivo de lo que había faltado, no como gesto simbólico, sino como deuda concreta que don Estanislao calculó con Primitivo y pagó en 2 partes durante el primer trimestre. La tienda del campamento dejó de existir en su forma anterior. En su lugar, se estableció un acuerdo con el mercado del pueblo vecino para que un proveedor llegara 2 veces por semana con productos a precio de mercado. El médico del pueblo volvió a visitar el campamento mensualmente, esta vez con un acuerdo formal y un espacio adecuado. Esperanza fue nombrada responsable de seguridad laboral, un cargo que no había existido antes en la hacienda y que fue creado porque había un registro de incidentes que lo justificaba objetivamente. Gilberto empezó a trabajar con don Estanislao en la planificación de la temporada siguiente, primero como observador, luego con voz en las reuniones, luego con responsabilidad real sobre el campo norte, que era el área que mejor conocía. Rosa Elvira tardó 4 meses en tener la conversación que don Estanislao le había pedido que tuvieran. 4 meses durante los cuales él siguió yendo al campamento regularmente, no como patrón en visita de inspección, sino como alguien que tenía razones cotidianas para estar ahí. A veces hablaba con los trabajadores sobre el trabajo, a veces hablaba con Mateo sobre piedras o sobre los árboles del perímetro que habían empezado a identificar y catalogar en un cuaderno que era de los 2, aunque lo guardara Mateo. Y veces simplemente estaba cerca, de la misma manera en que ella había estado cerca aquella noche antes de que lo despidieran. Un domingo de febrero, cuando los campos estaban en preparación para la primavera y el aire de la mañana olía a tierra húmeda y a encino, Rosa Elvira fue a buscarlo a la casa principal por primera vez. Don Estanislao salió al corredor cuando le avisaron que había alguien esperando. La encontró en el corredor exterior, de pie, con su rebozo de siempre y una expresión que era la de alguien que ha tomado una decisión y ha llegado a decirla. Le dijo que había pensado mucho, que no era fácil lo que él le había pedido, no por él específicamente, sino por todo lo que implicaba, la distancia que había mencionado, los niños, la vida que tenía y que no era sencillo cambiar.
que había cometido el error. Dijo con esa honestidad sin adornos que era su manera de ser, de evaluarlo como si todavía fuera Sebastián Cruz, y que cuando empezó a evaluarlo como don Estanislao, se había dado cuenta de que el problema no era que fueran personas diferentes. El problema era que podría haberse enamorado de Sebastián Cruz sin darse cuenta. Que si eso era así, entonces don Estanislao y todo lo que implicaba era algo sobre lo que tenía que pensar de verdad, y había pensado. Y lo que había concluido era que el hombre que le hablaba de geología a un niño de 8 años bajo un naranjo, y el hombre que había bajado del balcón para entender su hacienda, eran la misma persona, que la ropa había sido diferente, pero que la persona era la misma. Y que esa persona le parecía, con la honestidad que se le debía a una decisión de ese tamaño, alguien con quien valía la pena intentar algo. Don Estanislao la escuchó hasta el final. Luego dijo que le parecía la evaluación más honesta y más exacta que alguien había hecho de él en muchos años, y que eso en sí mismo le decía que ella tenía razón. Rosa Elvira estuvo a punto de sonreír. No sonrió completamente, pero estuvo a punto. Dijo que los niños necesitaban ver que las cosas se hacían con tiempo y con respeto, y que eso era lo que esperaba. Don Estanislao dijo que no esperaba menos. Esa tarde, don Estanislao subió al balcón una última vez, no para quedarse, sino para mirar. Desde ahí se veían los campos de El Linar de Plata extendiéndose hacia los cerros, con el lino en distintas etapas de crecimiento según la zona, el verde tierno del campo norte recién sembrado, el verde más oscuro del campo sur que llevaba más tiempo. Se veía el camino de tierra que bordeaba el cerco norte, el mismo que había caminado antes del amanecer la mañana en que se convirtió en Sebastián Cruz. Se veían las construcciones del campamento, ya no solo como elementos funcionales del paisaje, sino como el lugar donde vivían personas cuyos nombres y cuyos problemas y cuyos méritos él conocía ahora de manera real. Pensó en Consuelo, no con el dolor paralizante de los 3 años anteriores, con la memoria honesta de quien la había amado y la recordaba bien. Pensó que ella habría aprobado lo que había hecho, no la manera exactamente, porque ella habría tenido una manera más directa y probablemente más eficiente, sino el resultado, el hecho de haber bajado, de haber caminado, de haber escuchado. Pensó que lo que había aprendido en 7 semanas como Sebastián Cruz era algo que no podría haber aprendido en 7 años de informes mensuales y balcón, no solo sobre la hacienda, sobre sí mismo, sobre lo que había perdido cuando perdió a Consuelo y lo había confundido con la pérdida de todo, cuando en realidad solo era la pérdida de algo enorme e irreemplazable, pero que no era todo, y que al confundirlo con todo había abandonado lo que quedaba, que tampoco era poco. Bajó del balcón, fue al campo y comenzó a trabajar. Porque a veces, para conocer el valor real de las personas, hay que bajar del caballo y caminar entre ellas. Y a veces, cuando uno finalmente baja, encuentra que el camino que creía perdido siempre estuvo ahí, esperando. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste algo mientras escuchabas a don Estanislao descubrir la verdad desde abajo, si Rosa Elvira te recordó a alguien que conoces o que quisieras conocer, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni una sola historia. Cada semana traemos nuevas historias como esta. Historias reales, humanas, llenas de emoción y verdad. Historias que no necesitan magia para conmoverte, porque la vida misma tiene más fuerza que cualquier fantasía. Dale like si esta historia vale la pena compartirla. Ese pequeño gesto nos ayuda a llegar a más personas que también necesitan escuchar buenas historias. Activa la campanita para recibir notificación en el momento exacto en que subamos el próximo video. No queremos que te pierdas nada. Y lo más importante de todo,
Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Puede ser tu ciudad, tu país, tu pequeño pueblo en la sierra o en la costa. Nos encanta saber que estas historias llegan a todos los rincones. Y si algo de esta historia te tocó, especialmente, cuéntanos también eso. ¿Qué momento fue el que más te llegó? ¿La tortilla del primer día? ¿La conversación entre padre e hijo en el camino de piedra? ¿Las palabras de Rosa Elvira en el corredor? Tu comentario no solo nos alegra el día, le dice al algoritmo que esta historia importa, y eso nos ayuda a crecer y a seguir trayendo más historias como esta. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.